Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma del gobernador Rafael Hernández Colón, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de la Paz, Ave María Purísima. Cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma del gobernador Rafael Hernández Colón, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Estrella del Mar, Ave María Purísima. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma del gobernador Rafael Hernández Colón, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias, tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al final del Santísimo Sacramento. Jesús mío, como ya está terminando esta hora de adoración y renovación y de nuevo mi fe y confianza en ti, me siento renovado después de estos momentos de estar a solas contigo. Me encuentro con el número de los peregrinos, como lo fueron tus discípulos que participaron de tu presencia real, dándome cuenta de que la visita que te he hecho será de poco provecho si no trato de una vida mejor y de dar mejor ejemplo. Estoy resuelto a emprender de nuevo mis deberes y asuntos con un renovado espíritu de perseverancia y buena voluntad. En mi vida trataré de amar a Dios y servir bien y de amar también a mi prójimo, pues estos dos amores van unidos. Trataré de ser de verdad un discípulo perfecto. Jesús, ayúdame en esta resolución. Bendíceme, Señor, antes de irme, pero no me bendigas a mí solo, Señor, sino a todos los que aquí presentes y a todos los que no pudieron asistir, especialmente los enfermos y moribundos. Bendice a nuestros hogares y a todos nuestros hijos. Bendice toda nuestra vida y la hora de nuestra muerte. Concede descanso a las almas de los fieles difuntos y llévala a la luz de tu gloria divina. Así también nosotros, que te hemos adorado en la tierra, de gloria de tu rostro, sin verlo en el cielo, por toda una eternidad. Manso y humilde de corazón. Jesús, manso y humilde. Jesús, manso y humilde de corazón. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste memoria de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que prevemos constantemente a nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Todas las horas del día.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos la misa por el eterno descanso de Carmen Rodríguez, Efraín Flores Vázquez y Sisto Cruz, y por la salud de Mercy Martínez, Awilda Trinidad, Auxi Trinidad, la salud de Lalo Ortiz, Daniel Ramos, y el cumpleaños de Adriana Coralis Santiago Lima. ¿Está aquí? Adriana. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos Gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos alegras en la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión participar en la pasión y resurrección de tu Hijo unigénito, para que merezcamos contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después
se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y los habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús replica: ¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras como yo las hago, aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidan a mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santas y buenas noches. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de dos apóstoles, Felipe y Santiago. Si ustedes, voy a decir algo que dije antes de empezar la misa. Si ustedes se fijan, Santiago
lleva dentro de sí el título de santo ya. ¿Por qué? Porque es San Jacobo. El original es San Jacobus. Y entonces ha pasado al castellano, San Jacobus pasó a Santiago. Y por eso Jaime, los que se llaman Jaime, son provenientes también de los que se llaman Jack, también, etcétera, en los distintos idiomas. ¿Quién se llama Jack? Jaime, bueno, felicidades. Por lo tanto, se llama Santiago, es sinónimo de Jaime, de todos esos nombres derivados. Hoy, queridos hermanos, vemos cómo San Pablo a los Corintios les recuerda la fe que él anunció y que ellos aceptaron. Como dice, les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié y que vosotros aceptasteis, el que además están fundados y que les está salvando y les mantienen en la palabra que les anunciamos. De lo contrario, creyeron en vano. ¿Y por qué nuestra fe es, decimos en el credo, que es una fe apostólica, ¿no? Creo en los apóstoles. La Iglesia que es santa, católica, apostólica y romana. Y decimos que creemos en los apóstoles porque si los apóstoles no hubieran transmitido la fe, nosotros no la hubiéramos recibido. Se hubiera quedado allá, encerrada. ¿Y qué es lo que hace cambiar precisamente a aquellos hombres que estaban muy entusiasmados, creyendo que Jesús iba a ser el Mesías, liberador de Israel, del yugo de los romanos? Y Jesús se muestra como un fracaso para muchos de ellos. ¿Por qué? Porque lo han crucificado, hemos perdido la esperanza, pero sin embargo, lo que los hace cambiar es cuando Jesús les dice, paz a ustedes, y se les aparece resucitado. Y no solamente eso, sino aquellos días, 40 días, que estuvo compartiendo con ellos, como al lado del lago de Galilea, les prepara un desayuno, vengan, vamos a almorzar, vamos a comer, pesquen, ya el fuego está preparado, como Jesús se ocupa de rescatar y volver a buscar a aquellos que se habían ido, incluso para Galilea. Ya esto se acabó. Y el primado de Pedro, cuando le hace la triple confesión, y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A partir de ese momento, vemos, como dice San Pablo, yo les transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura y fue sepultado y resucitó al tercer día según la Escritura, que se apareció a Cefas, más tarde a los 12, después apareció, etcétera. Lo que dice la lectura de hoy. Y al final se me apareció a mí, que era perseguidor de cristianos, dice San Pablo. Pero en la lista, si ustedes se fijan, menciona a Santiago. Santiago, el hermano del Señor, como le dicen algunos escritos. ¿Por qué? Porque era pariente del Señor. Era el hijo de Cleofás,
y de María. Por lo tanto, era primo de Jesús. Y era el responsable de la iglesia de Jerusalén. Cuando Pedro se va de Jerusalén, que va para Antioquía, ustedes saben que la iglesia ha tenido varias sedes papales, vamos a decir así. Pedro se va de Jerusalén y va para Antioquía, y de Antioquía va para Roma. Y allí muere. Y a partir de ahí, Roma comienza a ser la sede principal. A no ser en el siglo XIV, cuando hubo el cisma, el problema que se trasladó la sede para Aviñón, en el sur de Francia. Pero eso duró poco, duró menos de 100 años. Simplemente vemos por otro lado a Tomás. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Felipe le pregunta: muéstranos al Padre, Jesús. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Quien me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Es importante conocer Juan, que trata de transmitir el mensaje, la identidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad con el Padre, que procede del Padre. Lo decimos hoy muy fácilmente, pero no era fácil para el primer siglo, para aquellos judíos que estaban educados en que había un solo Dios y que todo lo demás era idolatría o blasfemia. Si tú te decías que eras hijo de Dios, como dijo Jesús, era un blasfemo. Por lo tanto, dice: si me conocieras a mí, conocerías también al Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. ¿Cómo que lo hemos visto? Si lo que hemos visto es un hombre ahí nada más. ¿Me explico? El choque que tienen los apóstoles. Nosotros tenemos una ventaja. Hemos creído ya porque conocemos todo el desarrollo de la historia. No hemos visto a Jesús físicamente como un hombre, pero si lo hubiéramos visto como un hombre caminando al lado nuestro, quizás no lo hubiéramos reconocido, como les pasó a muchos en su época. Y Jesús le dice fácilmente a Felipe: hace tanto que estoy con ustedes, como ya cansado de decirle las cosas, como el maestro cuando se cansa, es decir, no sean brutos, no seas torpe, si ya te lo he dicho. Y no me conoce, Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Esto era lo que chocaba. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? La identidad de la segunda persona, la Santísima Trinidad, con las otras dos. Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. O sea, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Qué mejor definición de lo que decimos hoy, que en Dios hay tres personas y un solo Dios, una única naturaleza? Y en Cristo hay dos naturalezas y una sola persona.
En Cristo está la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y eso se llama unión hipostática, ¿no? ¿Estoy bien? Los que saben mucha teología aquí. Unión hipostática, los que saben griego. O sea, ver a Jesús es ver al Padre. Por lo tanto, Dios no supo hacer otra cosa que hacerse hombre para que lo viéramos como hombre, pero también que a través de la humanidad viéramos lo que ya decía el Génesis, que el hombre está creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza. ¿Qué mayor semejanza e imagen cuando Cristo, Jesús, se hace hombre en el seno de María? Hoy, en la fiesta de estos santos apóstoles, tenemos que decirle al Señor, gracias porque has querido manifestarte en nuestra humanidad. Gracias porque nosotros queremos ser igual que aquellos apóstoles que te tocaban, te palpaban, pero no acababan de descubrir quién eras tú. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Nos puede pasar que no sabemos todavía quién es Jesús, aunque nos lo hayan dicho 1000 veces. Por eso podemos decir, la figura de Jesús, por ser el Hijo de Dios, es inagotable. Por eso, cada vez que hablamos de Jesús, encontramos nuevas facetas. Cuando meditamos, leemos el Evangelio, vemos nuevas cosas. Y esta es la maravilla de la inmensidad de Dios. Nosotros como criaturas tenemos que pedirle al Padre, en nombre del Hijo, que nuestra fe sea firme, que nuestra fe crezca como le pide San Pablo a los Corintios, que nuestra fe esté sostenida y mantenida ante todo por la palabra que los apóstoles anunciaron. Y por último, creemos en la fe que transmitieron los apóstoles, porque nadie por una mentira se deja matar. Los apóstoles todos murieron mártires, menos San Juan, que sufrió el martirio pero no murió, según la tradición. ¿Y cuántos cristianos no han dado la vida por Jesús? ¿Cuántos cristianos siguen dando la vida hoy en día por Jesús? Y es que la fe está basada en el testimonio, porque las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Que nosotros aprendamos a imitar a aquellos que nos han precedido en el signo de la fe y que nosotros confiamos un día gozar también del reino de los cielos, que así sea. A Dios, que ha enriquecido a su Iglesia con la vida, predicación y fidelidad de los apóstoles, oremos con confianza y pedámosles por todo el mundo y digamos, danos tu luz y tu verdad. Danos tu luz y tu verdad. Por la Iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles, para que viva con integridad la fe que de ellos recibió y la transmita,
mediante la predicación fiel al Evangelio de Jesucristo, oremos al Señor. Por nuestro arzobispo Roberto, por los que colaboran con él en la marcha de nuestra diócesis, para que den un impulso renovado a las tareas evangelizadoras de nuestra iglesia, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Por los que gobiernan nuestra nación y todo lo del pueblo del tercer milenio, para que trabajen con entrega y honestidad por la justicia y la paz, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Por los cristianos que son perseguidos, para que, confortados por el ejemplo de los santos Felipe y Santiago, vivan firmes en su fe y la anuncien con ilusión, valentía y generosidad, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Por los que ven declinar sus fuerzas y se preparan para dejar este mundo, para que, purificados por la misericordia de Dios, gocen de la plenitud de su gloria, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Por nosotros y por todos los que nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de Cristo, para que estemos atentos a su voz que nos habla en cada acontecimiento y vamos en íntima comunión con Él y con nuestros hermanos, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Ahora, hermano, en silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a tu pueblo que se alegra al celebrar la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. Bendícenos generosamente para que, imitando su entrega, podamos ser testigos del Evangelio hasta los confines de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago,
y concédanos vivir una religión pura y sincera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como el signo de tu santidad y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Utilizamos la plegaria eucarística número 1 porque ahí viene, se menciona a todos los apóstoles. Entonces es más propio de este día. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Vamos a pedir por las personas que hemos encomendado en esta misa, por la salud de ellos, por el cumpleaños de esta muchacha, por todos nuestros familiares, nuestros amigos, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, la de todos los santos, por sus méritos y oraciones conceden todos tu protección por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso
en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos compartimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, especialmente los que hemos encomendado en esta misa, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concede el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, Pero la palabra tuya está pasando. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Purifica, Padre, nuestros corazones por el sacramento recibido, para que contemplándote en tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primeramente, nuestras oficinas están abiertas para aquellos hermanos que no se han inscrito para la convivencia. No dejen para tarde lo que pueden hacer hoy. Por favor, vamos a inscribirnos porque esto es una responsabilidad y una obligación de todos, no de Padre Willy, de todos que somos bautizados, que es la misión, ir al mundo entero y predicar el Evangelio en nuestros hogares, en nuestro trabajo y en nuestra comunidad. Y aquí, en ese momento que vamos a tener de encuentro con el Señor, nos sirve como comunidad. Así que la oficina está abierta para aquellos hermanos que no se han inscrito y el Ministerio del Canal se va a reunir en la Casa Centro, ¿verdad? ¿No? Ah, bueno. Entonces tenemos el Ministerio Sarepta, tiene sopa de pollo con gandules, tapas de tostones con filete de red, muy buena, yo la probé, frituras, muy buena. A ver cómo es la cosa. Tapas de tostones con filete de red. ¿Es miñón? Bueno, no será de miñón, pero es miñón. Es miñón. Frituras, alcapurrias, dulce de leche, refresco y agua y café y chocolate caliente. Vamos a entregar ahora la imagen. ¿A quién le toca llevársela? María Altagracia. Muchas gracias. Claro, para que ore por todos. Los curas. Está bien, que el Señor te acompañe y la Virgen te proteja. Señor Jesús, que dijiste pidan y recibirán, toquen y se les abrirá. Te suplicamos que nos escuches como siempre lo haces, con misericordia y favor. Venimos confiados en que una vez más te unirás a nuestros esfuerzos. Que la convivencia sea todo un acontecimiento de renovación y evangelización. Tú conoces nuestras necesidades y anhelos. Quizás hoy como nunca el hombre y la mujer buscan afanosamente de dónde agarrarse y cómo sostenerse, pero el viento en contra de las fuertes corrientes hacen casi imposible el ir a donde queremos y llegar a donde ansiamos. Es por todo eso y mucho más que otra vez venimos ante ti para pedirte que cuides los terrenos, unjas la carpa, fortalezcas el tiempo, ilumines a los recursos, capacites con salud, paciencia y servicio en el amor a los servidores y sobre todo abras de par en par el corazón de todos los asistentes, para que estemos y Jesús, encontremos el camino seguro, la verdad que nos hace libres y la vida eterna. Por último, reclamamos la asistencia de tu Madre amorosa, para que interceda por nosotros y haga que una vez más el agua se convierta en vino. Señor, contamos contigo para que nuestra convivencia sea una vez más un abrir de nuestras puertas para ti. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y la acompañe siempre. Amén. Hermano, no podemos ir en la paz del Señor. Gracias a Dios. Gracias.
Señor.